Continuando con los temas en relación al módulo de bioquímica general, hoy veremos el tema número 7 relacionado con las enzimas o generalidades de enzimas. Pero antes de entrar con el tema en cuestión, es importante conocer algunos términos, como los siguientes. Una reacción química no es más que el cambio de una molécula a, ya sea agregándole otros átomos o moléculas, quitándole otros átomos o moléculas o dividiéndola en dos. Y como podemos ver en la imagen, existen distintas reacciones químicas, como la que podemos ver aquí, donde hay ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, y ellos, por medio de una reacción química, pueden originar cloruro de sodio y agua. Por el contrario, pueden existir otras reacciones químicas, como por ejemplo el metano más dos moléculas de oxígeno, me pueden originar dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Es importante recalcar que las reacciones químicas pueden ser irreversibles o reversibles. Es decir, que los reactantes se vuelvan productos solamente o que a su vez los productos puedan volverse los reactantes a los que le dio origen. Otro concepto fundamental que debemos saber es el término catalizador. Un catalizador es un compuesto que lo que va a originar es aumentarme la velocidad de una reacción química. Como podemos ver aquí, en la parte superior, está la reacción química sin el catalizador. Como ven, la duración es más extensa y con el catalizador aumenta la velocidad de reacción, haciendo que la reacción química dure mucho menos para originar el producto. Los catalizadores pueden ser de origen inorgánicos y orgánicos. Entre los catalizadores inorgánicos podemos tener metales, podemos tener distintos elementos físicos como la presión, la temperatura, puede haber ácidos, puede haber bases, pero entre los catalizadores orgánicos, que es lo que nos interesa la clase de hoy, vamos a ver lo que son las enzimas. Las enzimas son catalizadores orgánicos, biológicos o biocatalizadores orgánicos que lo que originan o traen a consecuencia es que la disminución o que haya una disminución en la reacción química, ya que aumenta la velocidad de la reacción química. Disminuye el tiempo de que A se vuelva B, de que el reactante se vuelva producto. Las enzimas, como les dije, son biocatalizadores orgánicos. Solo se pueden encontrar en seres vivos. Y es gracias a esto que las reacciones químicas dentro del organismo se pueden originar. Claro, hay enzimas que las pueden sintetizar in vitro, pero las enzimas lo que tienen en su estructura es que predominantemente tienen proteínas, como podemos ver aquí. Aquí podemos ver hélices alfa, láminas plegadas beta, giros beta. Las proteínas, o mejor dicho, las enzimas, casi todas las enzimas son proteínas. Es por eso que son biocatalizadores orgánicos, ya que tienen estructura de carbono, porque las proteínas tienen aminoácidos y en su gran mayoría las enzimas son proteínas, pero entiéndase bien, es la gran mayoría de enzimas.
existen un término que es llamado ribosima. La ribosima además tiene ARN o ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico en algunas ocasiones puede actuar en forma de enzima. De ahí que exista el término ribosima, pero mayormente las enzimas tienen em, proteínas en su interior o aminoácidos. Las enzimas es importante mencionar que ellas van a trabajar de la siguiente forma. Existen los reactantes y los productos que podemos ver aquí. El reactante A es la línea continua de color negro y el producto es la línea continua de color rojo. En una reacción química, al principio de la reacción, la cantidad de reactantes o la concentración de los reactantes es alta y la de los productos es baja. A medida que pasa el tiempo, como vemos aquí en el eje de las X, la cantidad de producto tiende a elevarse y la cantidad de reactantes tiende a disminuir. A medida que se van gastando los reactantes, va originando más producto. Llega un punto en donde no se va a originar más producto ni se va a gastar más reactante. Esto lo denominaremos constante de equilibrio, que es el punto en el tiempo donde no aumenta la concentración de producto ni disminuye la concentración del reactante. Pero, ¿qué es lo que hace una enzima? Podemos ver esta entrecruce que hay entre reactantes y productos. Ocurre en cierto punto en el tiempo, como podemos ver aquí. Supongamos que sea una hora. Las enzimas lo que van a originar es que ese punto en el tiempo sea más rápido. Como podemos ver aquí en la línea puntiforme, la concentración de reactantes y de productos con enzima o sin enzima es la misma. Posteriormente, a medida que pasa el tiempo, la concentración de producto va a ir aumentando y la concentración de reactante va a ir disminuyendo. Pero de igual forma, llega un momento en que la constante de equilibrio entre productos y reactantes se va a mantener. Esta constante de equilibrio no se perdió con la enzima, sino que se mantienen igual, como podemos ver aquí. ¿Qué es lo que cambió? Este entrecruzamiento que vemos aquí. Si vemos este sin la enzima, supongamos que dura aproximadamente una hora, pero con la presencia de una enzima, el entrecruzamiento es mucho más rápido y puede ser incluso en cuestión de minutos. La enzima lo que va a hacer es aumentar la velocidad de la reacción química. No va a alterar la constante de equilibrio entre los productos y los reactantes. ¿Qué es lo que vemos aquí? Si ven, las líneas de la constante de equilibrio se mantienen iguales. Lo que se diferencia es la velocidad a la que se está dando la reacción química. Esto es un pequeño dibujo donde pueden ver distintas enzimas que existen en los seres vivos. Como pueden ver, las enzimas, pues en su gran mayoría son proteínas. Pueden ver las hélices alfa, las láminas plegadas beta, los giros beta y además pues también tienen su estructura terciaria y es gracias a esto que pueden tener actividad biológica. Un ejemplo de algunas enzimas son como la anhidrasa carbónica, que vimos en el tema de pH, la luciferasa, que es la que tienen las luciérnagas para poder alumbrar en la noche, la alcohol deshidrogenasa, la triosa fosfato isomerasa y la familia de los citocromos P450.
Cada una de ellas cumple distintas funciones y esto es muy importante porque las enzimas tienen características que las hacen enzimas. ¿Cuál es la importancia de las enzimas? Primero, son esenciales para la vida. Permiten que una reacción se dé a grandes velocidades, disminuye la duración de la reacción, aumenta la velocidad de la reacción química y esto es esencial para la vida, para poder sobrevivir. Porque imaginémonos que tengamos que huir rápidamente de un sitio porque va a caer una piedra. Si durara mucho una enzima en sintetizar o originar ATP, en romper los enlaces de ATP, o esperemos que la enzima no existiera y el ATP durara toda la vida para este, romper el fosfato, esto sería incompatible con la vida. La piedra primero nos caería encima. De allí que las enzimas sean importantes para mantenerlos vivos. Y otra parte importante es en el diagnóstico de enfermedades, como por ejemplo la pancreatitis, la hepatitis o el infarto agudo al miocardio. Se mandan desde el punto de vista sérico exámenes sanguíneos para diagnosticar estas enfermedades. Entrando en el tema de las características de las enzimas, vamos a nombrar varias características que ellas poseen. Una de estas es la alta eficiencia catalítica. Esto quiere decir que el catalizador aumenta la velocidad de la reacción química y las enzimas tienen alta eficiencia catalítica. Se dice que las reacciones sean de una velocidad de 10 a la 13 a 10 a la 20 veces más rápido que si no existiera la enzima. Un ejemplo de ello es la sacarosa o la sacarosa, o el almidón que tiene la harina. El almidón con agua puede escindirse en sus moléculas más básicas, que es la glucosa. Pero si se le agrega la amilasa, esta reacción de romper el almidón en las moléculas más básicas, que es la glucosa, se va a dar mucho más rápido. Por ejemplo, se agrega harina en agua, ella se va a diluir la glucosa, pero puede llevar un día y medio. Pero si uno le agrega la amilasa, puede llevar o tener cuestión de minutos para deshacer esas moléculas. A esto nos referimos con que las enzimas tienen alta eficiencia catalítica. Otra característica importante es que algunas enzimas tienen especificidad absoluta, o sea que ellas actúan solo en un sustrato. En este caso, esta enzima que ven aquí es la ureasa, que lo tiene el Helicobacter pylori, una bacteria que cuando infecta al ser humano se localiza en el antro pilórico. Ellas fabrican la ureasa, que lo que hace es que la urea y el agua la va a volver dióxido de carbono y amoníaco. Y de esta forma se hace el test de la ureasa para diagnosticar si la persona tiene o está infectada de Helicobacter pylori. Otra característica es la especificidad de grupo. Hay enzimas que solo reconocen enlaces peptídicos, como por ejemplo la tripsina, que va a conocer enlaces peptídicos para romper las proteínas que normalmente digerimos. Las amilasas, que reconocen los enlaces de glucosa, alfa 1,4, para escindir las moléculas de almidón. Normalmente las enzimas pues tienen especificidad de grupo, reconocen enlaces peptídicos, reconocen enlaces fosfodiéster,
enlaces N-glucosídicos. Ellas normalmente van a reconocer estos enlaces y es lo que va a permitir que actúen sobre su sustrato. Y otro término importante es la estereoespecificidad. Si recuerdan, yo les había mencionado que en el cuerpo humano existen los L-aminoácidos y es la forma como los aminoácidos se presentan en el cuerpo humano. Los D-aminoácidos normalmente pueden existir en algunos medicamentos, pero en el cuerpo humano, en el ser humano, van a existir en forma L. Y las enzimas reconocen solo los aminoácidos L, los que tienen el grupo amino hacia la izquierda. De ahí que entre también la especificidad geométrica donde depende que cada compuesto o cada átomo de la molécula esté ubicada exactamente en el sitio donde la enzima va a actuar o se va a unir al sustrato. Otras características de la enzima es las condiciones de la reacción en donde ella trabaja. Normalmente las enzimas trabajan a pH fisiológico de 7,35 a 7,45, sobre todo las de la sangre. Actúan a presión una atmósfera, o sea, 769 milímetros de mercurio. Esto normalmente es a nivel del mar. Aquí en Mérida es menor la presión atmosférica y la temperatura actúa a la temperatura del cuerpo humano, de 36,5 a 37 grados. Claro, habrán animales que cambian sus características enzimáticas, pero casi siempre se mantienen en estos rangos. ¿Qué es lo que sucede con los catalizadores inorgánicos? Por ejemplo, aquí tenemos una reacción donde está el níquel. El níquel que vemos aquí, para cumplir su función como catalizador y aumentar la velocidad de una reacción química, debe trabajar con una temperatura de 200 grados centígrados y una presión de 5 atmósferas, es decir, 769 milímetros de mercurio, que es una atmósfera, multiplicado por 5. Y eso es casi que incompatible con la vida. Claro, los buzos normalmente se meten esa cantidad de atmósfera, pero ellos acostumbran su cuerpo a eso. Pero una persona que no está acostumbrada con la presión a 5 atmósferas, el tórax no va a tener la suficiente fuerza para expandirse. Es por eso que existen las enzimas, porque nuestro cuerpo no puede trabajar con estas condiciones tan extremas. Existen bacterias extremófilas que sí pueden trabajar a temperaturas elevadas, pero el ser humano no se hizo para trabajar con eso. Otra característica que tienen las enzimas es que mantienen su forma y su estructura. Se une el sustrato, que posteriormente se va a volver producto, y durante esta unión de la enzima con el sustrato, el complejo enzima-sustrato y posteriormente enzima-producto, la enzima no va a cambiar su conformación. Ella se va a mantener va a mantener su estructura y los aminoácidos no se van a cambiar del sitio donde estaban. Puede que haya un ligero cambio conformacional, pero ella volverá a su forma original para poder seguir trabajando de forma adecuada. Otro término es la ajustabilidad de la actividad enzimática. Todas las enzimas tienen una actividad que debe ser ordenada y regulada, ya que hay patologías o enfermedades que se deben a una irregularidad enzimática, no solo por deficiencia, sino por exceso de su función.
Un ejemplo de ello lo hablamos en el tema de proteínas plasmáticas con la enfermedad llamada deficiencia de alfa-1 antitripsina, donde si recuerdan, existe la alfa-1 antitripsina que ella me va a inhibir la elastasa pulmonar. Si la alfa-1 antitripsina no existe, la elastasa, que es una enzima que se encarga del intercambio de la elastina a nivel del pulmón, no va a ser inhibida y va a seguir consumiendo y destruyendo la elastina del pulmón, impidiendo que exista una adecuada distensibilidad pulmonar. En ese caso, pues esa enzima no está siendo inhibida y está ocasionando daño. La alfa-1 antitripsina se colocaría como vemos aquí y me va a inhibir la enzima. Ellas actúan en pequeñas cantidades, no se necesita de una gran cantidad de enzimas para que cumpla su función. Normalmente ellas actúan en pequeñas cantidades en el cuerpo humano y algunas tienen localización muy específica. Por ejemplo, en el páncreas existe el tripsinógeno, el pepsinógeno. En en el hígado existe las transaminasas, principalmente la TGO, la TGP. En el corazón existe la lactato deshidrogenasa y en el músculo existe la creatinquinasa. Ejemplos de donde se pueden localizar algunas enzimas de forma específica. ¿Qué o cómo actúan enzimas? Ya habíamos hablado que ellas aumentan la velocidad de reacción química para que la misma dure poco tiempo. Ellas, como vemos en esta gráfica que está aquí, que habla sobre la energía de activación, se puede observar que existen reactivos y productos. Se puede observar que existen reactivos y productos, como vemos aquí. Si vemos la cantidad de reactivos y de productos, sea con una enzima o sin la enzima, se mantiene igual. Y el curso de la reacción que vemos aquí se va a mantener igual. El delta G o energía libre de Gibbs que vemos en este punto, la energía libre de Gibbs es la energía útil, la energía que se va a usar para trabajo celular, dependiendo del sitio donde esté la enzima. No cambia, podemos ver que se mantiene de igual. Pero, ¿qué es lo que cambia o en qué parte de la energía es que una enzima me hace cambiar? Aquí, como ven, en la barrera de energía, en la energía de activación. Esto que ven aquí, la energía de activación, la enzima lo que va a hacer es disminuir la cantidad de energía de activación. Como ven aquí, hay gran energía de activación y en este punto con la enzima, la energía de activación disminuye. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que los reactivos, los productos, la energía libre de Gibbs nunca va a cambiar, sea que haya enzima o no. Lo que cambió fue la energía de activación. Disminuyó la energía de activación para aumentar la velocidad de la reacción química. También lo podemos ver aquí. Están los reactivos, están los productos y está la energía libre o delta G. Delta G, energía libre de Gibbs. Los reactivos son iguales, están en la misma concentración y los productos se mantienen igual. La energía libre de Gibbs se mantuvo igual, pero si ven, la energía de activación
cuando no existe un catalizador o en este caso una enzima es elevada. Pero cuando existe un catalizador, en este caso una enzima, cualquier enzima que se imagine, la energía de activación disminuyó y gracias a esto aumentó la velocidad de reacción. Las enzimas, al igual que las proteínas plasmáticas o cualquier otro tipo de proteínas, se pueden clasificar en enzimas simples y enzimas complejas. Las enzimas simples son aquellas que solo tienen aminoácidos en su estructura, no tienen otros factores que no sean proteínas. Las enzimas simples solo tienen aminoácidos en su estructura, por ende, solo tienen proteínas en su estructura. Un ejemplo de ello, y por eso es que puse esta imagen aquí, es la pexina. La pexina es una enzima que solo posee proteínas, al igual que las ribonucleasas. Las enzimas complejas son aquellas que además de tener proteínas, tienen dentro de su estructura compuestos no proteínicos, fosfolípidos, glucósidos o otros agregados que vamos a ver después. Un ejemplo de enzimas complejas la podemos encontrar en las transaminasas, como la transaminasa glutámico oxalacética, TGO, y la transaminasa glutámico pirúvica, TGP. Otro ejemplo de enzimas complejas es la LDH. Otros términos que debemos conocer son estos que ven a continuación: apoenzima, cofactor, oloenzima y metaloenzima. La apoenzima no es más que la parte proteica de una enzima. El cofactor es la parte no proteica de una enzima. Normalmente existen cofactores inorgánicos, como metales o distintas sales. Y oloenzima, olo significa todo. Ese oloenzima quiere decir la unión de una apoenzima, es decir, la parte proteica de la enzima, con el cofactor o la parte no proteica. Cuando se une la apoenzima con el cofactor, es lo que vamos a denominar holoenzima. El cofactor, a su vez, puede ser inorgánico, como le digo, metales, sales, pero existen otros cofactores, como las coenzimas, que son cofactores orgánicos, es decir, que tienen carbono. Las coenzimas normalmente se unen con enlaces no covalentes, y por esto pueden separarse después que la enzima haya ejercido su función. Normalmente las coenzimas son las vitaminas y también se pueden separar por mecanismos como el ultrafiltrado y la diálisis. Y existe otro cofactor que son los grupos prostéticos. El grupo prostético, lo que lo diferencia de la coenzima es que la unión de este con la enzima es de forma covalente, es decir, enlaces covalentes, enlaces iónicos que permiten la unión fuerte de dicho cofactor con la apoenzima. Y otro término importante es la metaloenzima. La metaloenzima o las metaloenzimas son enzimas que en su interior poseen metales. No es que sea un cofactor inorgánico que llegó y posteriormente, después de la reacción, se fue, sino que en el interior de la enzima existe
el metal y permite su función. Un ejemplo de cofactores inorgánicos que podemos evidenciar está el zinc, el selenio, el hierro, el cobre, el potasio, el magnesio, el manganeso, el molibdeno y el níquel. Cada uno de ellos puede estar presente en distintas enzimas. Por ejemplo, el níquel está presente en la ureasa, el zinc está presente en la anhidrasa carbónica, el hierro está presente en los citocromos, en las catalasas, en las peroxidasas, el potasio en la piruvato quinasa, y así existen diferentes enzimas que tienen cofactores inorgánicos. Y entre las coenzimas o factores orgánicos podemos tener las distintas vitaminas, como la biocitina, que es la parte activa de la vitamina B8 o biotina, la coenzima A, que es la parte activa de la vitamina B5, la 5' desoxiadenosilcobalamina, que es la parte activa de la vitamina B12, la flavina de nildinucleótido, que es la parte activa de la vitamina B2 o riboflavina, el lipoato, ácido lipoico, lipoato, depende si está en el sitio donde esté en el complejo piruvato deshidrogenasa. Ese lipoato en algunas bibliografías se considera ya como una vitamina. La nicotina de dinucleótido, que es la que sigue aquí abajo, podemos ver que es parte de la vitamina B3, la niacina, el fosfato de piridoxal de la vitamina B6, el tetrahidrofolato, que es la parte activa del ácido fólico, y el pirofosfato de tiamina, que es la parte activa de la vitamina B1. Todo eso se explica en esta parte del cuadro y esta es la función que cada una de ellas ejerce. Otros términos importantes que debemos reconocer son los términos activadores, inhibidores y simógenos. Los activadores son aquellos compuestos que me van a favorecer o me van a estimular a la enzima para que trabaje de forma más rápida, más adecuada y que otros grupos de enzimas que estén a su alrededor trabajen en conjunto con ella. Es decir, que me va a aumentar la actividad de la enzima. Las enzimas, como les digo, tienen sitios donde los activadores se pueden unir y de esta forma aumentar la velocidad de la reacción. Otro término importante que debemos observar son los inhibidores. Los inhibidores son compuestos que es todo lo contrario a los activadores o a los activadores. Los inhibidores lo que van a hacer es disminuirme la eficiencia catalítica de la enzima o incluso omitir dicha actividad. Un ejemplo de ello lo podemos ver en un fármaco muy común que me imagino que lo habrán escuchado como el enalapril, captopril, ramipril, lisinopril. Estos fármacos pertenecen a un grupo llamado inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima se encuentra en el pulmón y lo que hace es que la angiotensina 1 se vuelva angiotensina 2 y esta posteriormente continuará su camino para aumentar la tensión arterial. Estos fármacos lo que hacen es inhibir esa enzima y evitan el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2 y de esta forma controla la tensión arterial. Otro término importante son los simógenos. Los simógenos o proenzimas son enzimas que normalmente están inactivas y que necesitan de excindir o romper parte de su estructura para que ella se active. Normalmente las enzimas pancreáticas se secretan en forma de simógenos.
como vemos aquí. Un ejemplo de ello está el pexinógeno, el tricinógeno, perdón, el quimiotricinógeno. Ellos son la parte proenzimática o inactiva de la enzima. Una vez que llegan a la luz intestinal, se excinde o se corta algunos aminoácidos y estas enzimas que estaban inactivas se activan y de allí cambian su nombre. En el caso del tricinógeno pasa a ser llamado tricina y el quimiotricinógeno pasa a ser llamado quimiotricina. Un ejemplo es el que les acabé de dar. ¿Qué es lo que sucede en las pancreatitis? En las pancreatitis, el páncreas secreta estos zimógenos, pero como el conducto donde el páncreas los secreta está inflamado, los zimógenos no pueden salir al intestino y en cierto tiempo la reacción de corte, de escindir, se va a iniciar y entonces a lo que inicia el tricinógeno se vuelve tricina, el quimiotricinógeno se vuelve quimiotricina y empieza a causar daño en el tejido pancreático. Es importante recalcar que las proenzimas, una vez que inicia el proceso de corte de esos aminoácidos para activarse, esto es irreversible. No hay forma de que vuelva atrás. Otros términos importantes son el sustrato, que lo he nombrado mucho en lo que va de clase. El sustrato no es más que el compuesto químico al cual la enzima se va a unir. Una vez que se une, va a formar el complejo enzima-sustrato, que es la unión, como el nombre lo indica, de la enzima con el sustrato. Si recuerdan la gráfica de la energía de activación, esta que vimos, o esta que está aquí, es como que si aquí estuviera el sustrato separado de la enzima. Una vez que se une adecuadamente, es cuando empieza a tener la energía de activación. Cuando está en este punto, en el ascenso de esta curva, es lo que o se va a iniciar el complejo enzima sustrato, que es lo que vemos aquí. Y posteriormente los productos son el resultado de la actividad enzimática sobre un sustrato o un compuesto químico. Isoenzimas. Iso significa igual, o sea que son enzimas iguales. Son enzimas que cumplen la misma función, pero que poseen características distintas, ya sea en la velocidad como actúan, en la preferencia que tengan por un sustrato, en el sitio de localización. Las isoenzimas más conocidas son la lactato deshidrogenasa, que tiene 5 isoformas, H y M, son 5 isoformas. Estas 5 isoformas pueden ser las letras H, 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 H o H, H, M, M o todas M. Todo esto va jugando. Solo que, por ejemplo, la que tiene todas las H se localiza en el corazón y la que tiene todas las M se localiza en el músculo esquelético. Cada una de ellas, pues como le digo, cumple la misma función, deshidrogenar el ácido láctico, pero cada una de ellas tiene localizaciones distintas. Puede estar en el pulmón, puede estar en el riñón, en el corazón o en el músculo. Y existe otra enzima que es la creatinquinasa, que se encarga de fosforilar o de tener o fosforilarme la creatina. Existen 3 isoformas, MM, MB y BB. Cada una de ellas se localiza, por ejemplo, la MM en el músculo, la MB en el corazón
y la BB en el cerebro. Normalmente, ellas pueden estar elevadas en patologías como muerte muscular, una rhabdomiólisis, un ejercicio muy extenuante, o en el infarto agudo al miocardio, o también en el ACV. Cada una de ellas puede estar en sitios distintos de localización anatómica. Entrando en otro tema en cuestión, es importante ver lo que son las ribosimas. Si ustedes recuerdan, les había dicho que existían eh, o que normalmente las enzimas tenían material proteico en su interior y que casi todas las enzimas tenían proteínas. Pero posteriormente se descubrió que existen las ribosimas. Las ribosimas, en el caso de nosotros, los seres humanos, además de tener proteínas, tienen material de ARN. Pero en los seres vivos, por decirlo así, que se encuentran en otros reinos, como por ejemplo las bacterias, las algas, las ribosimas sí se encuentran solo con ARN. Las ribosimas se pueden clasificar en ribosimas pequeñas, estas dos que ven aquí, y ribosimas grandes. Eso es de acuerdo al número de nucleótidos que tenga. Normalmente las ribosimas pequeñas, como la Hammerhead o el virus de la hepatitis delta y la horquilla, estas ribosimas tienen entre 50 a 140 nucleótidos, mientras que las ribosimas grandes tienen entre cientos de nucleótidos o hasta miles de nucleótidos. Las ribosimas ejercen su efecto en forma circular, sobre todo las que son pequeñas, pero ellas tienen características específicas. Una es que tienen mayor eficiencia catalítica que las enzimas. Las reacciones se dan de forma mucho más rápida que en presencia de una enzima, pero ellas tienden a ser monótonas porque solo ejercen un tipo de función que es la transesterificación de enlaces fosfoéster. Normalmente todas, sin importar que sean ribosimas grandes o ribosimas pequeñas, lo que hacen es transferir grupos fosfodiéster, como ven aquí. Y otra característica que tienen las ribosimas es que son autocatalíticas. Recuerdan que una de las características de las enzimas era que ellas no cambiaban su aspecto ni su estructura, pero las ribosimas sí cambian su estructura, ya sea por el par de base que tiene, ya sea adenina, guanina, citosina o uracilo, ellas tienden a cambiar dicha estructura. Y es por eso que en algunos libros no las toman como enzimas, porque si recuerdan, una de las características es que no deben cambiar su estructura. ¿Cómo trabajan las enzimas? Esto, pues ya lo habíamos visto, es más de lo mismo. Habíamos explicado que las enzimas lo que hacen es aumentar la velocidad de una reacción química a consecuencia de que disminuyen la energía de activación. No disminuyen o no cambia los reactivos, no cambia la cantidad de productos, no cambia la cantidad de reactivos que se encontraban en un principio, no cambian la energía libre de Gibbs, sino que actúan es disminuyendo la energía de activación para aumentar la velocidad de una reacción química. Pero el progreso de la reacción, sea que haya enzima o no, va a ser el mismo.
Para disminuir la energía de activación, las enzimas tienen que tener un sitio donde el sustrato se va a unir y donde ella va a trabajar. Es lo que se conoce como sitio activo. El sitio activo tiene lo que llamamos el sitio de unión. El sitio activo tiene lo que llamamos el sitio de unión y el sitio catalítico. El sitio de unión es el sitio, el lugar donde el sustrato se va a unir a la enzima, mientras que el sitio catalítico es donde va a ocurrir la reacción química propiamente dicha. En algunas ocasiones, el sitio de unión está en un sitio distinto al sitio catalítico. En el sitio catalítico, como les digo, es donde va a ocurrir la reacción química. Otro hecho importante es que allí se encuentran aminoácidos en el sitio catalítico y normalmente son aminoácidos hidrofílicos, no los hidrofóbicos. Si ustedes recuerdan, en clase hablamos que en la estructura terciaria de las proteínas, las interacciones hidrofóbicas son muy importantes para mantener esa estructura y es la más importante de las interacciones para mantener esa estructura. Por ende, las cadenas laterales de los aminoácidos hidrofóbicos no van a actuar en el sitio catalítico, porque si actuaran allí, se perdería la estructura terciaria. Mientras que en los sitios catalíticos va a haber exposición de la cadena lateral de los aminoácidos hidrofílicos. Los principales aminoácidos que se encuentran en el sitio catalítico son los siguientes: aspartato o ácido aspartico, glutamato o ácido glutámico, histidina, lisina, cisteína y serina. Esos 6 aminoácidos son los que se encuentran de forma más predominante, o la cadena lateral de estos aminoácidos son los que más se encuentran en el sitio catalítico de las enzimas. Las coenzimas normalmente se van a unir posterior a que llegue el sustrato y ellas van a cumplir su función ahí, ya sea de ceder o aceptar electrones, dependiendo de la vitamina o la coenzima que sea, ya sea transferir grupos aldehídos, transferir CO2, transferir o aceptar o donar electrones o protones, depende de la coenzima. Y los iones metálicos pues también pueden verse allí, llegar allí, los cofactores inorgánicos, y cumplir su función. Como podemos ver aquí, el sustrato llega al sitio de unión. En este caso, el sitio de unión es casi idéntico, es mejor dicho, es donde va a ocurrir la catálisis o la reacción química. Como ven aquí, en este caso va a unirse un CO2, se une por puentes de hidrógeno el sustrato a la enzima. Como ven aquí, lo amarillo es la enzima, está el centro activo de la enzima. Recuerden que el centro activo tiene el sitio de unión, que ven esto aquí, los puentes de hidrógeno, y de este lado, y el sitio catalítico, que es donde se va a producir el efecto. En este caso, como ven aquí arriba, dice el enlace que se ha de romper. Es decir, que esta enzima lo que va a hacer es romper este sustrato en dos productos distintos. Otra forma de cómo trabajan las enzimas es entrando en el estado de transición. El estado de transición, tomando en consideración esto, si no existe enzima, el sustrato en este caso va a dar
una reacción química que va a ser el romper dicho sustrato en dos. ¿Ocurre la reacción química? Sí ocurre, pero de forma más lenta y usando más energía de activación, como ven aquí. En este caso, cuando hay una enzima que me ayuda a aumentar la velocidad de la reacción, la energía de activación pues tiende a disminuir, como ven aquí. El complejo enzima-sustrato, que es lo que ven en este punto que dice ES, se va a empezar a haber más interacciones entre la enzima y el sustrato. En el momento en que estas interacciones aumentan y tienen la mayor cantidad de interacciones donde ya va a volverse producto, ese instante justo antes de que el sustrato se vuelva producto es lo que vamos a llamar estado de transición, que es donde los enlaces o es los enlaces de unión o el momento donde existen más enlaces de unión entre el sustrato y la enzima. Y ese momento donde existen más enlaces de unión entre el sustrato y la enzima cuadra o es igual a la cima de la energía de activación. Es decir, en el momento donde existen las mayores interacciones del sustrato con la enzima, como vemos aquí, ese momento donde existen las mayores interacciones es igual a la cima de la energía de activación. Cuando el sustrato pasa a ser producto, pues la cima de este gráfico empieza a descender para originar los productos. El estado de transición es el momento donde existen más uniones entre la enzima y el sustrato y cuadra con el ápice o con la cima del vértice en la energía de activación. Si ven, este es el momento o la reacción química sin la enzima y esta es la reacción química con la enzima. Aquí ven la energía de activación que cuadra justo con el estado de transición donde la unión del sustrato con la enzima es mucho mayor y en este caso la energía de activación sin enzima pues es lo que vemos aquí arriba. Al no haber enzima, la energía de activación es mucho más alta. ¿De qué depende la forma como trabaje una enzima? Primero, de la concentración del sustrato. Si no hay sustrato, la enzima no va a trabajar. Y si hay mucho sustrato, pues la enzima va a trabajar de forma, digamos, eh, va a ser muy demandada y va a necesitar de más enzima para trabajar. Otra cosa muy importante es la orientación de las moléculas o la orientación del sustrato. Un sustrato tiene que entrar de una forma en la enzima. Tiene, digamos, un mecanismo como un Lego, por así decirlo, y es de esa forma que va a entrar, no de forma contraria ni volteada, porque si no, la enzima no va a poder trabajar porque donde el sitio catalítico donde va a trabajar la enzima no va a poder unirse con el sustrato y por ende, no va a poder trabajar. Lo otro es que se debe exponer el sustrato. El sustrato se tiene que exponer a la actividad catalítica de la enzima y la energía de unión o los puentes de unión es la cantidad de energía que la enzima va a usar para volver el sustrato producto. Como vemos aquí está el sustrato A con el sustrato B
que ven aquí, llegó de una forma orientada a la enzima, se expusieron las dos al sitio catalítico y posteriormente se cortó ese sustrato y se volvieron productos. Esa energía que usó aquí la enzima es lo que llamamos energía de unión. Si ven, el sustrato B tenía como una espícula o un pequeño pico al momento de iniciar la reacción y posteriormente pierde ese pico y queda con el otro sustrato. De esta forma es como trabaja una enzima, con esas cuatro características. Primero, la concentración del sustrato, que es muy importante, la orientación de las moléculas, también muy importante, la forma como el sustrato se expone y la energía que la enzima necesita para cumplir su función. Hablando del complejo enzima-sustrato, es muy importante saber la forma como la enzima se une al sustrato. Fischer había hablado de un sistema de teoría de llave y cerradura, donde el sustrato era como una llave y la enzima la cerradura, donde ésta llegaba y cuadraba perfectamente o compaginaba perfectamente con la enzima y de esta forma la enzima hacía su función. Esto se creía así hasta que se vio que había enzimas, o mejor dicho, que hay reacciones químicas que son reversibles. Y en ese caso, pues el producto era distinto, pero la enzima que cumplía la función era la misma, devolver el producto a lo que anteriormente era el sustrato. Otra teoría muy importante es el modelo de ajuste inducido o la teoría de Kochler, que lo que indica es que en el momento de que se une el sustrato con la enzima y forma el complejo enzima-sustrato, existen modificaciones en la enzima que van a exponer el sitio catalítico de la enzima al sustrato y de esta forma cumplir su función. Una vez que ella ha cumplido su función, pues la enzima vuelve a su forma original. Como ven aquí, ven que A, B y C están separados, pero posteriormente cuando llega el sustrato, A, B y C se encuentran unidos. Esto es porque el sustrato llegó y la enzima modificó, se ajustó para unir su sitio catalítico al sustrato y de esta forma volverlo producto. Otra teoría, y esta es más actual, es el modelo de apego de tres puntos. Y esto sobre todo es en enzimas, en el ciclo de Krebs que van a ver después, que hay enzimas o compuestos que son muy parecidos. Y para esto se necesita que la enzima tenga tres puntos de unión, donde si el compuesto se une en los tres puntos requeridos, la reacción se va a dar. Pero si el compuesto se une de forma distinta, la reacción no se va a dar. Si ven, el compuesto en esta parte y en esta es muy parecido. Solo bastaría que se volteara, como ven aquí, y básicamente parecería que no hubo ningún cambio. Pero cuando tiene que llegar las otras partes del compuesto a la enzima, se ve que sí hubo cambio. Esto que estaba aquí o este compuesto se dobló hacia acá, cuando normalmente se exponía al segundo espacio catalítico, y este que estaba aquí, pues se volteó hacia el otro lado. De allí que sea el modelo de los tres puntos, porque se necesita de tres puntos para que la enzima funcione. Un ejemplo de ello lo podemos ver con la succinato deshidrogenasa, que se va a unir de forma
digamos, adecuada con el fumarato, pero no con el malato. Pero eso lo vamos a ver en otros temas más adelante. ¿Cómo se clasifican las enzimas? Existe la clasificación internacional de las enzimas, que me clasifica las enzimas en 6 grupos. Primero, las oxidorreductasas, que lo que hace es la transferencia de electrones. Las, las transferasas, que lo que hace es la transferencia de grupos. Las hidrolasas, que lo que hace reacciones de hidrólisis, transfiere, usa agua para transferir grupos o excreta el agua. Las liasas, que van a formar dobles enlaces. Las isomerasas, que me cambian isómeros. Y las ligasas, que normalmente tienen que usar ATP para funcionar. Ellas me van a formar enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno. Estas clases se clasifican en 1, oxidorreductasa, 2, transferasas, 3, hidrolasas, 4, liasas, 5, isomerasas y 6, ligasas. Y cada una de ellas a su vez se clasifica en otras clases, como pueden ver aquí. Estas son las del grupo 1, las del grupo 2, las del grupo 3, las del grupo 4, las del grupo 5 y las del grupo 6. Recuerden que, por ejemplo, las oxidorreductasas transfieren electrones o los aceptan dependiendo de la función que tenga. La transferasa transfiere grupos dependiendo de cuál sea. Las hidrolasas van a romper enlaces usando agua. Las liasas lo que van a formarme son dobles enlaces, pero dependiendo de dónde se use. Las isomerasas lo que me va a cambiar es isómeros o epímeros, o va a mutar un compuesto químico. Y las ligasas normalmente usan ATP, por eso que aquí dice que están todas las sintetasas. Otra forma de nombrar las enzimas está el número clasificatorio, el que estábamos viendo, con la clasificación internacional de enzimas, donde me da 4 números. Primero es la clase, recuerdan que eran 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La subclase de cada una de ellas. El 1 es el grupo que está transfiriendo o lo que está haciendo hacia, o mejor dicho, quién lo va a aceptar. Y por último me va a decir la molécula que lo va a aceptar. Por ejemplo, en este caso está la transferasa, que es clase 2, subclase 7, fosfotransferasa, es decir, que está transfiriendo un fósforo, pero es su clase 1 porque el fósforo lo está recibiendo un hidroxilo y ese hidroxilo lo está recibiendo una glucosa. En este caso, estos 4 números, puede existir muchísimos números, pero el primero generalmente va de los grupos del 1 al 6, que son las enzimas que acabamos de ver, o los grupos de enzimas que acabamos de ver. Está el nombre también sistemático, que normalmente me explica lo que usó de elemento para transferir o de dónde sacó lo que transfirió, el elemento al cual se transfirió y lo que se transfirió, en este caso del ATP a la glucosa, transferí un fósforo. Y existe el nombre trivial, que es el nombre con el que normalmente se nombra una enzima. Por ejemplo, en este caso, hexoquinasa. Ahí entras, por ejemplo, la TGO, la TGP, transaminasa glutámico oxalacética, transaminasa glutámico pirúvica, lactato deshidrogenasa, creatinquinasa. Esos son los nombres triviales y pues son con los que generalmente nombramos a las enzimas.
Y otro término muy importante es el término asas. Ese término asa es, o normalmente lo utilizamos para las enzimas, liasas, ligasas, transferasas, quinasas, fosfatasas, hexoquinasas, deshidrogenasa. Todas las enzimas van a terminar con ese sufijo, asa. En la clínica es muy importante hablar de las enzimas, ya que esto me puede dar errores innatos del metabolismo, cualquier deficiencia o aumento de la actividad enzimática. Las enzimas son muy importantes porque intervienen en reacciones de detoxificación, por ejemplo, el consumo de alcohol etílico. Si no fuera por el alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, pues el alcohol sería tóxico y conllevaría a la muerte. Normalmente son blancos para las quimioterapias, sobre todo en las enzimas de las células cancerígenas, es esencial para el diseño racional de tratamientos, ya que hay medicamentos que actúan en enzimas específicas. Por ejemplo, los que le nombré de la tensión, enalapril, captopril, incluso están medicamentos que actúan como antibióticos, por ejemplo, la ciprofloxacina o la levofloxacina, actúan las topoisomerasas de las bacterias, entre otras. Y otro es que es muy importante para el diagnóstico y monitoreo clínico, como de qué enfermedades. Por ejemplo, la TGO se usa para infarto al miocardio cuando el infarto lleva más de una semana, la TGP para la hepatitis viral, la amilasa y las lipasas para la pancreatitis, la ceruloplasmina para la degeneración hepatolenticular, o lo que habíamos hablado cuando había acumulación de cobre en el organismo. Recuerdan que lo vimos en proteínas plasmáticas. Eso da un cuadro que es de degeneración hepatolenticular. La creatinfosfosinasa me da trastornos musculares e infarto agudo al miocardio, dependiendo de la isoenzima. Recuerdan que eran tres isoformas. Por ejemplo, la CKMM me sirve para los trastornos musculares y la CKMB me sirve para diagnosticar infarto agudo al miocardio. La fosfatasa ácida para el cáncer de próstata, la fosfatasa alcalina para los trastornos biliares, duodenales y hepáticos, igual que la gamma-glutamil transpeptidasa para los trastornos biliares y la lactato deshidrogenasa para el infarto al miocardio, cuando ya lleva más de 3 días, el tromboembolismo pulmonar y el cáncer de pulmón. Normalmente las enzimas son muy importantes estudiarlas y es importante saber también que las enzimas, cuando un laboratorio reporta la actividad enzimática, ellos lo van a describir por unidades internacionales sobre litro o sobre mililitro. Esto lo que me indica es la actividad enzimática. Que esté muy elevada quiere decir que si tomo una muestra de sangre y tiene mucha enzima, por ejemplo, de la amilasa o la lipasa, le agrego una muestra de, por ejemplo, cualquier lípido. Si la lipasa, las enzimas están muy elevadas en sangre, van a consumir ese lípido de forma rápida. Ese ácido graso lo va a consumir de forma rápida y es por esto que da cierto número, pero es expresado en unidades internacionales. Las unidades internacionales lo que me mide es la cantidad o de enzima que me consume un mol de sustrato en un minuto a 25 grados. Eso es lo que me mide las unidades internacionales. Es por esto que se expresa de esta forma. Y pues eso ha sido todo por la clase de hoy. Y en la siguiente clase vamos a ver
la cinética enzimática, el estudio de la velocidad de las enzimas.